Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice al payaso Plim Plim o payasito Plim Plim. Mide 26 centímetros y medio hasta antes de los flequillos. Ya los flequillos aparte ya no los tomé en cuenta. Espero que te guste mi tutorial, que compartas, que te suscribas. Mira, tiene mucho detalle. La capita, las botas se quitan. Y ve, el cabello fue lo más impresionante, porque eso sí me costó. Pero espero que te guste y que compartas con las amistades que tengas que les guste tejer. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Espero que te guste mi canal. Hago los amigurumis un poco sencillos para que si eres principiante, tú los puedas hacer y no te cueste tanto trabajo. ¿Ok? Mientras sigamos aprendiendo más. A continuación voy a dar la lista de materiales y regálame una manita arriba y un lindo comentario. Ok, hoy ya vieron que hice al payaso Plim Plim. Espero que me haya salido bien. Yo siempre tengo los nervios de que no me salgan o que no les gusten o no, siempre estoy sufriendo eso, pero pues eso ya es un estado normal en mí. Espero que les guste el payaso Plim Plim que les hice. En esta ocasión voy a usar también angorita. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Ay, perdónenme, es que me estoy tronando los dedos. Voy a hacer las botas, la capa por separado. Creo que lo difícil de este muñequito va a ser el cabello en este tono de azul. Estoy ideando cómo hacerlo, porque sí, como que está un poquito complicado. Pero vamos a ver, yo creo que sí me va a salir. Luego, el traje es en tono rojo. Entonces esa parte es la fácil. El color carne es para las manitas y la cabeza. A ver si me alcanza este poquito que tengo. El amarillo es para la capa. El blanco es para la boquita. Y lleva un corazoncito en el centro del... Es como un símbolo, o sea, es un círculo blanco y adentro un corazón. Entonces, a ver si lo hago tejido. Voy a utilizar estambre negro para las botas y lo que es cejas y los labios. Vamos a utilizar tal vez fieltro blanco y rojo. Estoy pensando, porque si no me sale la boquita o no me sale el símbolo de en medio, lo voy a hacer con fieltro. Voy a utilizar dos botones de 1.5 centímetros de diámetro. Ok. En color negro. Ahí es que cambié la distribución de mi escritorio y ando con que lo voy a poner de este lado y tengo enfrente lo de los ojos. Entonces, ¿qué más vamos a necesitar? El relleno. Voy a necesitar un palito de banderilla. Pero este muñeco siento que es para niños pequeños. Entonces le puedes poner una barra de silicón duro. Que ahorita no tengo la mano. Pero con eso te queda muy bien y ya no hay peligro. También de hecho pensé en un popote. ¿Cómo ven? De que si no tienes las barras de silicón, con un popote de estos duros, pueden servir. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Y creo que ya. El rojo también es para la nariz. Lleva la nariz en rojo. Y creo que ya. Voy a comenzar tejiendo los brazos. Y después iremos haciendo piernas, el cuerpo y al final la cabeza. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar tejiendo los brazos. Se me olvidó lo importante. Uso un gancho del número 3. Ese no lo dije. ¿Ok? Entonces ahora sí voy a comenzar a tejer.
Ok, vamos a comenzar la manita. Vean. Entonces, vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Subo con una cadena todas las vueltas. Todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Y donde subo la cadena, ahí mismo hago el primer punto. En esta ocasión va a ser un aumento. En la vuelta 2 vamos a tejer 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, y en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. No es cierto, 3 veces. Y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. 3 veces, perdóname, me distraje. 2 puntos bajos, una disminución y ya quedó. Ok, ya terminé. Y vamos a hacer esto. Vamos a cambiar a color rojo. Vamos a cortar. Y muchas hacen esto. Miren, desbaratan el punto y doblan la mitad de la puntita. Bueno, esa sí la doblo yo. Jalo y cierro la vuelta. Y entonces ya queda en rojo, para que no se vea el carne en el primer punto. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 8. Ah, pero ya rellené. La manita ya la rellené. Entonces, de la vuelta 8 a la 15. Ahí está. De la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. Llegando a la vuelta 15 vamos a rematar. 8, 10, 12, 14, 15. 8, 10, 12, 14, 15. ¿Ok? Rematamos, hacemos la segunda bracito y ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? No sé por qué los zapatos me dan mucha risa. Es que se ven tan gorditos. Entonces, miren. Vamos a hacer la otra botita. ¿Les parece bien? Y después hacemos el piecito. Entonces vamos a hacer la bota en color negro. Y voy a comenzar con 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. Y en la segunda vuelta hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 hago una cadena, un punto, un aumento 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Un punto, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento,
6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 voy a tejer punto por punto una cadena, punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 7 a la 9 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto, pero ahora sí lo tomamos el punto completo. En la vuelta 10 vamos a hacer esto. Una cadena, 7 disminuciones. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tejo 16 puntos bajos y me va a dar un total de 23 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 11 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 23 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, remato y regreso. Y así vamos a terminar la botita. Si quieren hacer las 2 botitas de una vez, estaría fabuloso. ¿Ok? Yo porque me encanta cómo se ve cuando estoy tejiendo las piernitas. Y se ven bonitas. ¿Ok? Entonces lo tejemos en la vuelta 11 a la 15, perdónenme. Porque es que son 23 puntos bajos en cada vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Es que tengo el celular acostado aquí arriba. Entonces, pero cuando hago algo muy largo, lo bajo a mi basecita, ¿no? Entonces, agarré y le hago así con el dedo acá arriba, pero el celular estaba en la base. Dije, ¿qué onda conmigo? Ok, ya quedaron las 2 botas. Miren. Entonces, ahora vamos a hacer la pierna. La primer pierna, se puede rematar. Se tiene que rematar, de hecho. La segunda no. La segunda no se remata. Es que se ve tan chistosa. La segunda no se remata, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la pierna. Eso es en color rojo. Y vamos a comenzar. Voy a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Jalo. Y entonces, en la segunda vuelta hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. 18 puntos bajos. ¿Qué sé qué dije? ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok?
2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena y voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Son 24 puntos bajos en esta vuelta. Lo tejo y regreso, tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Ok, en la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Vuelta 6 y 7, 30 puntos bajos en cada vuelta. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 6 disminuciones, 2, 3, 4, 5, 6 y tejo 12 puntos bajos y me da un total de 24, no es cierto, 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. Tres veces y me va a dar un total de 15 puntos bajos. 4 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 10 a la 18 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Cuando es el mismo color, yo procuro marcar porque si me pierdo y me da flojera estar contando. No es flojera, más bien es el ahorrar el tiempo, el estar cada rato cuenta y cuenta. Entonces, para eso son estos contadores de vueltas. Entonces, de la vuelta 10 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Voy a rellenar el piececito. Ok. Así. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Algo importante que se me olvidó. Si es tu primer pierna, sí puedes rematar. La segunda, no la vayas a rematar, porfa. Ok, miren, ya tengo las dos patitas. Vamos a hacer esto. Voy a tejer en la vuelta 19, una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Así. Tejo 3 cadenas. Espérenme. Sí voy a tener que quitárselas porque vi que las puse mal y entonces lo puedo alinear mal. 3 cadenas y alineo. ¿Ok? Entonces, vamos a tejer 15 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Tejo 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas. Va 1, 2 y 3. Y tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4
y 5. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok. Luego, en la vuelta 20, vamos a hacer una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas flotantes que quedaron. Va 1, 2, 3 y tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3 puntos bajos en la parte de en medio. 1, 2, 3. Y luego 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Cierro la vuelta y ya quedó. En la vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 23 vamos a hacer esto. Una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. Ok. En la vuelta 24 a la 27 vamos a tejer punto por punto. Vamos a marcar. Punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? 30 puntos bajos en cada vuelta. Entonces, de la 24 a la 27, punto por punto. Ok, en la vuelta 28 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Si se fijan, ya rellené. Vayan rellenando conforme vayan tejiendo, ¿ok? Espero que ahora sí que les vayan. Este está muy sencillo. De hecho, este muñequito está muy sencillito. Espero que les vaya gustando. Y sigo con la vuelta. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. En la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Dejen marco porque como es el mismo tono, ahí sí me estoy perdiendo. Entonces, de la 29 a la 31, punto por punto, son 24 puntos bajos en estas vueltas. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 32 vamos a unir los brazos. Vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos. Tomamos un brazo, lo partimos a la mitad, lo atravieso y lo vamos a unir por 4 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4. Y tejemos 8 puntos bajos.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Partimos a la mitad del brazo y hacemos esto. Otra vez, 4 puntos bajos. Va 1, 2, espérenme, que no atravesé bien. Tienen que fijarse que atraviese porque si no... Ok, 2, 3 y 4. Y luego tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Y vean. Relleno y regreso. Ok, en la vuelta 33 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 34. Hacemos una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución. Y me va a dar un total de 13 puntos bajos. ¿Ok? Y en la vuelta 35 es una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5, una disminución, 6 puntos bajos. Y me da un total de 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Voy a cambiar a color carne, relleno y regreso. Ok. En la vuelta... A ver, espérenme. Ok. Perdónenme, es que mandé un paquete y es que si no va por él, me lo van a regresar los del correo. Una disculpa, pero es que sí, la verdad aquí en México el correo es nefasto. Entonces, en la vuelta me quedé, en la vuelta 36, vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 37 vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 38 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 12 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo
y regreso. Ok, en la vuelta 39 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 4, 5 y el aumento. Lo hago 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4, 5 y el aumento. ¿Ok? Ok, en la vuelta 40 vamos a tejer una cadena y hago 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, voy a marcar, entonces son 10 vueltas, las tejo y regreso. Espero que me alcance este estambre. Ok, entonces vamos a tejerlas y regreso. De la 41 a la 51, punto por punto. Ok, en la vuelta 52 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 5, 6 y la disminución. Ok, 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 53 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 5 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5 y la disminución. ¿Ok? Ok, en la vuelta 54 ya introduje el sostén del palito. Ya rellené. Entonces, vuelta 54. Una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos, no, 30 puntos bajos. 30. 3, 4 y la disminución. Ok, lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 55 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 56 hago una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 57 vamos a tejer una cadena y tejo un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 58 voy a hacer una cadena y hago puras disminuciones. Son 6 disminuciones. Ya es la última vuelta. Con esto cerramos. Hago las 6 disminuciones. Remato y dejo estambre para poder cerrar el hoyito. Ok, lo hago y regreso. Ok. Ok, miren, ya quedó.
Entonces, vamos a ver cuánto mide. Ay, perdónenme, ¿cuánto mide? 26.5. Ok, entonces todavía nos falta el cabellito. ¿Cómo le haremos? Dejen veo la foto. A ver. Ay, me choca que no sincronice el celular con el iPad, porque tengo que buscar otra vez la foto y ver qué me falta. Según yo, me falta lo que es el círculo de aquí, la boca y el cabellito. Ah, no, la capa. Ok, vamos a empezar a hacer la capa. Para la capa vamos a utilizar color amarillo. Y voy a hacer, ay, espérenme, déjenme. Es que según yo hice mi pre-patrón. Voy a tejer 18 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A ver, espérenme porque no. Y son 12 cadenas. 15, 14. Son 12 cadenas más una. Sí. Y entonces, a partir de la segunda cadena voy a tejer 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y vamos a hacer esto. Voy a girar y en las vueltas pares voy a hacer un aumento en las orillas. Miren, no es necesario contar, porque solamente lleva el aumento en las orillas. Y acuérdense que estoy diciendo que en las vueltas pares lleva los aumentos en las dos orillas. Ok, me falta uno y aquí hago el aumento. Giro el tejido y en las vueltas impares tejo punto por punto. Ok, así. Lo voy a tejer tentativamente hasta la vuelta 12. Ok, según yo es hasta la vuelta 12. Lo tejo, que sería la vuelta 13. Ajá, porque acuérdense que en los pares llevo aumento. Giro, vuelta 4 es aumento en las orillas. Ok, entonces tejo de la vuelta 4 a la 13, así como les estoy explicando, y regreso. ¿Por qué? Porque tiene que ser casi un triangulito bien hecho. Por eso nada más puedo agregar, aumentar así. Ok, entonces aquí va el aumento. Lo tejo y tentativamente hasta la vuelta 13 y regreso. Ok, miren, voy en la vuelta 12 y según yo llega un poquito por acá. Vamos a dejarlo a la vuelta 15 y ya la rematamos. Ok, entonces tejo 3 vueltas más y regreso. Ok, miren, aquí es al gusto. Yo lo voy a dejar hasta la vuelta 15. Ya si ustedes quieren agregarle a la vuelta 17 o a la distancia que quieran, ahí sí es al gusto. Es que veo que llega aquí a donde está su cadera. Entonces remato y vamos a hacer esto. Voy a coserla con hilo de costura.
Ay. Y voy a nada más a pegar, a coser esta tirita. Ay, agarré una aguja que no era. La pura puntita de la esquina, ahí es donde voy a coser. No me había fijado en el tipo de aguja. Es que esta es para Shakira y no me sirve para esto. Dejen corto y así hacen el otro lado. Sirve que cambio la aguja. Ok, miren, ya quedó. Entonces, llevo un circulito con un corazón. Yo creo que si lo hago en fieltro. Ahí está. Y lleva un corazón. Vamos a doblar. A ver si me quedó el tamaño. Ni mandado a hacer, pero me falta un poquito. Como que está un poquito largo. A ver. Dejen. Sí, así quedó. Entonces voy a pegarlo con silicón. Así. Y luego el corazón. Ahí está. Ok, entonces ya casi queda el payasito, que nos falta la nariz, que esa sí va a ir tejida. Y nos falta la nariz, la boquita, pero la boquita no sé. Ay, no sé si hacerla. A ver. No. Dejen, tomo otro pedazo de blanco y mejor le hago la forma. Vean, va así. Entonces, pero lleva una línea negra. Pero creo que con estambre no va a ir bien. Entonces, lleva este fieltro negro. A ver, espérame. Dejen, veo si me sale con el fieltro hacer la boquita. Espérenme.
Ahí está. Y va la boquita. Ok, ahora faltan los ojos. Pero vamos a hacer la nariz. Miren, va así, más o menos. Aquí va la nariz. Entonces, vamos a tejer la nariz para saber por dónde vamos a poner los ojos. Ok, la nariz vamos a tejer 2 cadenas. Ahí está, es que ya se nubló, pero es temprano. 6 puntos bajos en la segunda cadena. 3, 4, 5 y 6. En la segunda vuelta voy a tejer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 12 puntos bajos en total, porque son 6 aumentos, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a tejer punto por punto. Yo según esto con una vuelta voy a alcanzar, pero no sé, ahorita vemos eso. Porque como es dibujo no le veo el realce. Entonces estoy viendo, miren. Entonces en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. Tres veces y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. ¿Ok? No, van 4 veces. Sí, 4 veces. Y no nos daban 9 puntos bajos. Pero miren, sí quedó. Entonces voy a rematar en corto. Así. Estaba pensando en rellenar un poquito. ¿Cómo ven? Nada más un poquito. Así. Porque la voy a pegar, no la voy a coser. ¿Por qué no la coso? Es que se va a ver, si coso del carne al rojo, se va a ver las puntadas en la nariz. Si coso del color rojo, se van a ver las puntadas en la cara. Y es lo que no quiero. Así. Así. Ok, entonces vamos a pegar primero la nariz, que es lo más grande. Y ya nos vamos basando en... Ahí. Ahora pego los ojos. Vean. Que tengo que dar el jalón rápido
Ahora pongo la boquita. Es que tengo que sostenerlo 10 segundos y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, ¿qué nos falta? Ay, espérame. Nos faltan las cejitas y las chapitas, ¿no? Pero eso al último. Necesito hacer el cabellito. Entonces, primero vamos a hacer la parte de atrás. Ah, pero espérenme, sí tiene orejas. Sí tiene orejas. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacer las orejas. Vamos a tejer tres cadenas. En la última cadena vamos a hacer 6 puntos altos. 3, bueno, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, voy a dejar un poco de estambre, así. Y vamos a unirla. Extraño cuando le decíamos macizos, pilares, o sea, medio punto. No, ahora el día que empecé a hacer tutoriales me costó muchísimo trabajo el decirles los nombres. Miren, a la altura de los ojos, vean, estoy poniendo la orilla de la oreja y va a la mitad del cuerpo. ¿Por qué digo del cuerpo? Porque me estoy basando al brazo. O sea, como decía la maestra de anatomía, amiga, un corte longitudinal, algo así. Ay, miren, por eso yo estudié matemáticas. Yo no me gustan la biología y todo eso. Me decía mi hermana, ay, no, yo me voy a medicina. Digo, ay, pues no, yo me voy a matemáticas. Yo, la verdad, no. No doy una con eso. Y historia. Ay, no, soy nefasta. Ay, nefasta. Ah, pero pregúntame de la historia de Inglaterra y ahí sí me la sé. Pero la de México no. Ay, sí, suena una vergüenza. Pero es que aquí la verdad los personajes son como... No sé. Mejor no digo nada, porque si no me meto en problemas, pero... Sí, me gusta mucho la historia de Inglaterra. Bueno, no es Inglaterra, ¿verdad? Es Reino Unido. Y entonces me gusta mucho. Se me hace muy interesante. Vean. Y entonces vamos a hacer el otro lado igual. ¿Ok? Entonces hago la orejita y regreso. Ok, ya quedó. Entonces, ahora viene lo difícil. El cabello. Para el cabello vamos a hacerlo en dos partes. Voy a cubrir la parte de aquí atrás y voy a hacer el fleco diferente. Entonces, vámonos con el color azul. Y voy a empezar. A ver, espérenme. ¿Dónde lo anoté? Aquí está. Vamos a empezar con 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado, jalo abajo. En la segunda vuelta es una cadena y hago un aumento 6 veces.
y nos da un total de 12 puntos bajos. Después de este muñequito voy a tejer una muñequita que me habían pedido ya hace rato, que se llama Star Bean, algo así. Entonces, que es de este estilo de muñequitos para niños pequeños, porque yo creo que a muchas se los van a pedir sus nietos, o entonces lo voy a hacer. De la vuelta 3 es una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Ok, 4 puntos bajos, un aumento y nos da 36 puntos bajos. Ok, en la vuelta 7 vamos a tejer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 7, no, 2, 4, 6, 7, 8. Vamos a tejer una cadena y 6 puntos bajos. Luego tejo un aumento. Entonces son 6 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y me da un total de 48 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Ok, de la vuelta 9 a la... ¿qué será? 14 vamos a tejer punto por punto. Tentativamente es de la 9 a la 14. Y ahorita les explico por qué. Tenemos las orejitas, entonces tengo que pensar en las orejitas. ¿Sale? Entonces, de la 9 a la 14, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Miren, se supone que lleva como un doblez aquí atrás. Entonces, no sé si hacerlo. Vamos a meterle hasta la vuelta 18 y vamos a tratar de acomodarlo como viene en la foto. Entonces voy en la vuelta 15, ahorita estoy tejiendo la 15, entonces tejo de la 15 a la 18 para hacerle así un bordecito y que se vea el bordecito así en el muñeco. ¿Ok? Ahorita les explico. Entonces tejemos de la 15 a la 18 punto por punto y regreso. Ok, miren, ya rematé. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a jalar aquí, así. ¿Ok?
Vean, de aquí atrás tiene que quedar lisito. Entonces voy a levantar esta parte así. ¿Por qué? Voy a pegar el silicón, pero sin tocar la punta, la orilla. Vamos a hacer esto. Levanto y pego. Levanto y pego. ¿Ok? Este lo voy a cortar porque si no me va a ocasionar problemas. ¿Qué vamos a hacer? Ya que haya secado, voy a ponerle silicón en la orilla. Así. A ver, espérenme. Así. Y con mucho cuidado lo levanto. Y lo hago que caiga así. ¿Ok? Y vean. Entonces, tengo que ponerle silicón en donde está la cadenita. Se pueden ayudar de las tijeras, lo levantan y lo agachan. Lo levantan y lo agachan. No importa que salga un poquito de silicón de este lado porque va el fleco. Todavía nos falta el fleco. Así. Vean. Sé que suena complicado, pero creo que es la mejor opción. Ay. Empujo y agacho. ¿Ok? Así lo hago en todo alrededor. Empujo y agacho. Ahí está. ¿Ok? Lo termino y vean. Y ya quedó. Me falta esta parte. Lo hago y regreso. Ok, miren, ya quedó. Ahora sí, ya quedó. Déjenme ver la foto. Y ya ahora vamos a hacer la parte de aquí adelante. Híjole, que creo que es la más difícil. Vamos a tejer. Ay, todo el silicón. Ok, vamos a tejer. ¿Qué serán? Voy a tejer 25 cadenas y regreso. ¿Ok? Las tejo y regreso. Ok, miren, hice 30 cadenas. Van así. ¿Ok? 30 cadenas más una y tejo punto por punto. La primera vuelta. Son 30 puntos bajos. Los tejo y regreso.
A ver si me sale. De veras que estoy pensándole mucho. Pero creo que sí. Creo que sí, sí va a salir. Es que si lo hago doble no va a quedar. Tengo que hacerlo plano para que lo pegue como si fuera una corona. Y entonces ya de ahí voy viendo qué onda. Ok. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 2 giro y tejo punto por punto. Vamos a tejer la vuelta 2 y 3 punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, que sean las patillas que tiene el muñequito. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya voy a la vuelta 4. Y entonces, estoy viendo cómo hacerle. Voy a girar el tejido. Y son 30 puntos, entonces hago 1, 2, 3, 4, 5 puntos deslizados. Y tejo, hago una cadenita y tejo 20 puntos bajos. Tengo que dejar 5 puntos acá. Entonces, tejo 20 puntos bajos y regreso. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, en la vuelta 5 y 6 voy a tejer punto por punto. Son 20 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, espero me salga. Por la idea que tengo, espero que sí me salga. Ok, así. A ver, lo tejo y regreso. Vean, va así, así. Y me falta el chinito de aquí. Ok, entonces vamos a tejer el chinito, ¿verdad? Es que va así. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Ok. Vamos a hacer una vuelta. Son 20. Vamos a tejer. Si tomo 5, serían, tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, espérenme. Es que yo digo, si tomo, son 20. Pero necesito 5 aquí en medio. Entonces serían 15. Son 7. Y 7 son 14. Y 6. Ahí está. Entonces, espérenme. Es que se me hace muy pequeño. Ok, 2, 4, 6, 7. Y vamos a tejer 6 puntos dobles bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y luego 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Ya quedó. Entonces,
voy a rematar. Sí, voy a rematar aquí. Así. Y luego voy a hacer una cadena y sin soltar las puntas voy a jalar. Y va a quedar así. Voy a girar y donde empiezan los puntos dobles bajos, vean, aquí empieza. Entonces agarro el que está de este lado, del último agarro el que está al ladito y voy a hacer una cadena y hago, no es cierto, de este lado. ¿Ven dónde está el punto doble? Que es este. Y subo en la siguiente cadenita. Y entonces hago. Aquí hago una cadena. Ahí, espérame. Hago una cadena. Y ahí mismo hago un punto doble alto. Doble bajo, perdónenme. Así. 2. 3, 4, 5 y 6. Ay, esto. Giro el tejido y hago una cadena y hago una disminución, pero vean cómo la hago. Saco, saco y hago una disminución. Dejo un punto bajo, 2 puntos bajos y una disminución. Ok, giro el tejido, otra vez una cadena, hago una disminución y otra disminución. Giro, subo con una cadena y hago una disminución. Y ya quedó. Lo remato. Y vean. Ahorita escondo estos. Y nos va a quedar así. ¿Ok? Esto va pegado, pero este va así. Y entonces, ¿qué nos falta? Aquí, a esta altura, nos falta hacerle un chinito. Entonces, otra vez, hacemos la cadena, jalo y vean. Sí, es este lado. Aquí me voy así tentativamente, ven que aquí quedó, me voy así, pero lo volteo. Ah, no, sí estaba bien, sí estaba bien, sí estaba bien. Entonces, jalo, hago una cadena y hago ahí mismo un punto bajo, 2 puntos bajos y 3 puntos bajos. Giro el tejido, corto este exceso, así. Giro y hago una cadena, hago una disminución y hago un punto bajo. Giro el tejido, hago una cadena y hago una disminución. ¿Ok? Y corto. Y remato. ¿Ok? Escondo las puntas y regreso. Ok, miren, el chiste aquí va a ser pegarlo. ¿Ok? Entonces,
Primero que nada, vamos a ponerle silicón en esta parte, a la mitad de la orejita, así, y un poquito aquí. Nos sirvió el bordecito. Este piquito tiene que ir más pegado a este lado, a tu derecha. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Primero voy a pegar del lado de la orejita, así. Y vean, si se fijan, este no lo pegué. Así. ¿Ok? Sí me quedó, sí me quedó. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos falta hacer otro aquí atrás. Pero ese lo vamos a hacer muy diferente. Dejen que seque. Este va así. Y ahorita hacemos las cejas. Pero sí quedó. ¡Se quedó! Ay, miren cómo se ve atrás. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el otro cuernito. Ok, vamos a hacer el pico de atrás. Y vamos a hacer 2 cadenas. Y luego en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro el punto con un punto deslizado. Cierro la vuelta con un punto deslizado. La vuelta 2 voy a tejer una cadena y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, una cadena, un punto bajo, un aumento. 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Así. Ya voy en el tercero. Ok. Luego en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 3 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Ok. Dos. Y el aumento. Ok. De la vuelta 5 a la 8 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Ok. No. De la vuelta 5 a las 6 voy a tejer punto por punto. Porque, ¿saben qué? Me falta agregarle un poquito de aumento. Porque yo creo que se vería más bonito. No siento que sea así delgado, así de sopetón. Voy en las 5, voy en las 6. Es que este muñequito era sencillo, nada más que el cabellito es el que uno dice, ¡ay! Está difícil. Pero sí me quedó, la verdad sí me quedó. Si le quieren agregar más al bordecito, hagan hasta la vuelta 20 en la parte de atrás del cabello y les queda mucho mejor. ¿Ok? Ahí está. En la vuelta 7 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. Y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Ok, 3 y el aumento.
Otra vez 3 puntos bajos y un aumento. ¿Ok? Lo cierro y en la vuelta 8, punto por punto. Dejen veo si es hasta la vuelta 8 o tengo que hacerlo hasta la vuelta 10. Es que necesito que sobresalga un poquito a la parte que le agregué adelante. Porque así viene el muñequito. Necesito que sobresalga el piquito. Entonces, miren, ya terminé la vuelta 8 y vamos a hacer esto. Aquí. Sí, ya lo remato. Lo pueden coser. Yo lo voy a pegar. Así. No lo voy a rellenar porque el mismo grosor me va a ayudar. Es que se me perdió mi alfiler. Ahorita lo busco, pero ahí está. Y entonces lo pego así. Miren. Este saltanteo quedó como a 2 vueltas de del surquito que hicimos, ¿ok? Y ya quedó. No es cierto, me faltan las cejas. Ok, las cejas van muy acá arriba. De hecho, van como por aquí. Así. Así. Ok. Y me voy al otro lado. Sí, ahí lo había hecho bien. Así. Y remato. Clavo y lo lanzo a otro lado. Si tienen corrector de tinta, el de que es pluma, pónganle una gotita aquí y otra acá. Yo no tengo. Y de hecho la naricita le podemos hacer una bolita blanca pequeñita, así. Ahí está. Y en los ojos iría igual, pero yo no tengo corrector, si no, sí lo haría. Y adivinen qué se me pasó. Y ahorita me dice mi esposo, ¿y las chapitas? Ok, voy a ponerle rubor color rosa. Ay, pero en serio que estoy en la luna. Entonces, así. Y voy a tener que hacer otra vez la entrada, el video de entrada y el video de terminación. Porque pues lo hice, pero no tenía chapitas. Y sí se ve diferente. Entonces, hacen sus chapitas.
y ya quedó. Ok. Ok, miren, es que ya había hecho el fin y el principio de mi video, pero se me olvidaron las chapitas. Entonces, el muñeco mide 26.5 centímetros de alto, más o menos, sin los flequillos de arriba. Espero que te haya gustado el tutorial, que compartas, que te suscribas, le des una manita arriba y un lindo comentario. A mí me encantó cómo quedó. Espero que te guste a ti cómo quedó. Y para que se los hagas a tus nietos, a tus sobrinos o a tu hijo. ¿Ok? Espero que te guste, que me regales la manita arriba. Y nos vemos en el siguiente tutorial.